política charra, el arquitecto Carlos Pascual ocupó el puesto del primer vocal del entonces Distrito Federal en el periodo de presidente de la Federación de don Jorge Delgadillo. Con el doctor José Isla Salazar y en colaboración con don José Muñoz Ledo, impartieron cursos para reformar el Colegio de Jueces y las formas de calificar, teniendo su nombramiento como juez de la Federación y coordinador nacional de jueces. Fue secretario general de la Federación en el Consejo Directivo del doctor José Isla Salazar. Posteriormente, vicepresidente de la Federación en el Consejo Directivo de don Joaquín Porrúa Venero. Además de que ocupó por primera vez el cargo y la función de comisión deportiva en el Consejo Directivo de don José Huerta, lo que ahora es Secretaría del Deporte. Siendo presidente de 1988 a 1992 de la Federación, el primer cambio radical fue reformar los estatutos y reglamentos de competencias en su estructura legal y deportiva, de los cuales la mayoría siguen vigentes. Colaboró con la reforma de los estatutos de la CODEME y además obtuvo la primera medalla que esta institución otorga al mérito deportivo en toda su historia. En su administración se le dio por primera vez acceso a la mujer en actividades deportivas, con todas las condicionantes e inclusiones en estatutos y reglamentos, siendo al paso de los años este uno de los logros más acertados y se demuestra hoy en la importancia que los equipos ecuestres femeniles tienen y han alcanzado. Y por ello, en su momento, fue motivo de amenazas de muerte por parte de aquellos que no querían ver a las mujeres formar parte de este deporte, enfrentándose así a los detractores con el valor que el momento ameritaba. Convocó a las mujeres más destacadas del deporte para formar el primer reglamento de competencias, esto con el fin de hacer que las escaramuzas y la capacitación del primer grupo de jueces femeniles fuera posible. En acuerdo con el licenciado Carlos Salinas de Gortari, en ese entonces presidente de la República Mexicana, forma el Fondo de Charrería, que se inició con la condición de que por cada peso que la charrería pusiera, el gobierno donaría 2 más, juntando así una cifra de millones que con los años se ha incrementado y sigue siendo administrada y en resguardo por la misma Federación Mexicana de Charrería. Vamos a ahora pasar a la parte de los cargos directivos que tuviste, no solo de presidente, sino vocal, comisión deportiva. Fuiste vicepresidente, fuiste tesorero. Fuiste bueno, yo tuve todos los puestos. Los más importantes. Presidente de la Federación. Vicepresidente. Secretario. Tesorero. Comisión deportiva, que fue el último que tuviste antes de presidente. Coordinador nacional de jueces. En ese momento de esa foto, Joaquín Porrúa era el presidente y yo era el vicepresidente. Ahí está. Pues por las circunstancias las dieron, pero tal vez se presentaba la ocasión para que yo fuera juez, pues fui juez y llevé todas los cursos. Tengo un libro hecho donde estoy hablando de cómo deben de serse los jueces y las jueces. Te preguntaban, fuiste coordinador nacional de jueces. De hecho está tu foto ahí en una galería de los coordinadores nacionales de jueces. Sí. Bueno, yo estoy en el Salón de la Fama de la Federación, pero yo estoy en el Salón de la Fama también de la Secretaría del Deporte. De la CODEME. De la CODEME. Cuando a ti te nominaron y estuviste invitado por tu reconocimiento al Salón de la Fama de la CODEME, ahí dice en tu placa que está colgada en la CODEME, fue la primera vez que le daban un reconocimiento o ingresaban al Salón de la Fama por mérito administrativo, no por mérito deportivo, como por decir está el pelotero el Toro Valenzuela, está en el Salón de la Fama por méritos deportivos, Hugo Sánchez, cosas así, pero él era por mérito directivo, por haber llevado una muy buena administración de la federación, fue por lo que te metieron al Salón de la Fama de la CODEME. Y cuéntanos como presidente de la federación, de la experiencia de haber creado
el primer lienzo charro bajo techo en el Palacio de los Deportes? Bueno, pues se estaba buscando la manera de que en otros deportes había techados, y en ese momento había gentes que apoyaban a los regionales del sur, y les dije, vamos a juntarnos y a tratar de mejorar en lugar de nomás seguir así. Fue un torneo, ¿no?, en que se realizó en el Sí. Palacio de los Deportes, Sí, con un lienzo desmontable, tubular. sí, así fue. De hecho, fue un torneo, digamos, diferente, algo parte de espectáculo, porque lo que era la manga del lienzo estaba prácticamente una parte oculta, y como no da el diámetro de los 100 metros, los mismos, parte del ruedo era la misma manga, entonces prácticamente a la hora de colear, pues derribabas el toro dentro del ruedo. Y bueno, pues fue algo que funcionó, fue algo diferente, y fue un logro, una idea de tratar de avanzar en lo que era la cuestión del deporte, pues algo diferente, ¿no? Fue lo que se logró esa vez ahí. De los charros mayores, yo me acuerdo que toda la parte del norte del país ya realizaban torneos desde mucho antes de charros mayores. Uno de los grandes impulsores era don Salvador Álvarez, de allá de La Laguna, don Macario González, gente de Nuevo León también que tenían sus equipos de charros mayores, y entonces fue que se empezó a puntualizar el que hubiera ya los torneos oficiales, porque antes sí los hacían, pero no de manera oficial, eran como invitaciones, como torneos que hay en la actualidad de invitación, pero no como un torneo oficial de la federación. Y entonces don Álvaro Perales de Nuevo León también era de las gentes, el Negro Tijerina, que tenían ya sus equipos y que ellos seguían practicando, y que tenían ya el contexto de esos charros mayores. No es algo que haya inventado, sino más bien se formalizó la idea de que ya hubiera un campeonato de la federación por equipos de charros mayores. Y de los infantiles, pues fue abrir la puerta a las nuevas generaciones, también incluirlos en el campeonato nacional, porque en ese entonces la final de infantiles, recuerdo que se disputaba en el campeonato nacional, no era un campeonato aparte, había un proceso para llegar a, pero todo se jugaba en las mismas fechas. En las mismas fechas, pues nada más se incluía ese tipo de competencia dentro del programa. El programa en sí era tratar de no pasar de las 2 semanas ya haciendo charreadas. Y en un principio, antes de que yo entrara, hacían charreadas de 5 equipos, se quitó, eran más 3 equipos por charreada y 3 charreadas en cada lienzo diarias. Y los tiempos también, ¿no? Se incluyeron. Sí, en la época de Empapada, dentro de lo que trabajó mucho él, con toda la gente que lo respaldaba y que lo apoyaba, fue la inclusión de los tiempos. Se bajó el tiempo en la terna, o se incluyó, creo que eran 3 lazos por cada uno de los terneros, pero creo que fue cuando empezó que se daban 8 minutos a la terna.
en la época también de mi papá, alguien que tenía mucha tecnología y había avanzado mucho en la cuestión del espectáculo, don Macario González, que fue el que implementó los shoots o los embudos para las competencias en la época de mi papá de presidente. Fue cuando ya se incluyó en todos los lienzos, y bueno, pues ahora ya todos los lienzos tienen, ¿no? Ya no es algo que, ya más bien no encuentras algún lienzo que ya no tenga los embudos, pero fue en esa época. Se quedó reglamentado. Sí, claro. Y bueno, lo más destacable fue la inclusión en la calificación de las mujeres en el 89, ¿no? A partir de 1989, pero no el voto, la calificación de las escaramuzas. Por eso, ya lo dije, que antes a la mujer dice, yo, que cómo hice esto, en una reunión les dije, que ustedes dicen que respetan a las mujeres, no es cierto. No la respetan. Las mujeres dentro de nosotros nomás es la mamá del charro, la esposa del charro, la hija del charro, la nieta del charro, pero ella no es nadie. Entonces yo quiero que se vote, que entren y que califiquen y que tengamos una campeona nacional. Y bueno, sí, fue una tarea muy grande que hiciste, porque esa parte sí la recuerdo perfectamente, que juntaste un grupo de damas charras que tenían ya mucha experiencia con el tema de las escaramuzas, que antes pues competían por exhibición, por invitación, pero no en competencia. Entonces tú lograste juntar un grupo de damas charras que te ayudaron para la elaboración del primer reglamento, que pues eso se te debe a ti, la inclusión de las mujeres como competidoras. Ellas ya participaban como escaramuzas mucho antes, pero como competidoras fue en tu tiempo como presidente de la federación. Bueno. Nada más les dije, tiene que haber un reglamento. Si hay un reglamento para los hombres, que yo mismo hice ese reglamento, y que hice un libro, ahí lo tengo. También para la mujer quiero que se le dé cierta forma. Ya después de tantos años, que han sido creo que 35 años, ¿cómo ves esa decisión tomada en ese momento? Pues qué bueno que me hicieron caso y que se incluyó a la mujer. Pues eso lo agrandaba el estatus familiar, porque ya se podía estar en la competencia de un hombre o de una mujer, y cada quien en su categoría.